recuperar, a mediar los derechos de los trabajadores. Y la causa profunda, compañeras y compañeros, tiene que ver con una crisis económica que arrancó en 2008. Es decir, hay incluso algunos que dicen, no, etcétera, etcétera. Lo que voy a tratar de explicar rápidamente, en unos 5 minutos, es cómo esta crisis económica es el verdadero motor, es la verdadera causa, ¿sí?, no solo de los ataques de los gobiernos, de los empresarios, sino también la causa de la resistencia creciente de los trabajadores que el día de ayer comenté rápidamente cuando brindé un saludo. Hoy estamos viendo, para retomar el saludo de ayer, el 28 de abril, una poderosa, tremenda huelga en Brasil contra el plan de ajuste de Temer, del gobierno golpista de Temer. 1 o 2 semanas antes se produjo una poderosa huelga en la República Argentina contra los despidos y las medidas antipopulares y antiobreras del gobierno de Mauricio Macri en Argentina. Y mientras eso sucedía en el este y en el sur de este continente, acá los compañeros que hoy nos acogen estaban llevando un proceso de lucha importantísimo, ¿no?, de 20 días de duración. Y no solo eso. Ayer en realidad nos enteramos, yo por lo menos me entero, de la poderosa huelga que habían realizado los compañeros de San Juan, perdón, no recuerdo el nombre, pero de 35 días de duración. Chorunga. Después la huelga de los compañeros de la Suter. Acá creo que le dicen de otra manera, ¿no? Pero yo le digo Suter. Sauter, no sé cómo le dicen. Sauter. Una cosa que no habíamos visto en muchísimo tiempo. ¿No es decir? La clase obrera empieza a moverse. Esa clase que nos habían dicho ya no existe, no hay que hablar de trabajadores, ahora hay nuevos movimientos sociales, de pronto existimos. Y nos estamos empezando a hacer ver. En Brasil, en Argentina, un poco antes en Bolivia, acá en el Perú. Pero no es solo acá. Hace 1 semana y media se llevó adelante una poderosa huelga de los trabajadores griegos. Debe ser la huelga número 50 ya, porque esa gente viene peleando frente a el ajuste y la crisis económica que tiene su país ya hace varios años, ¿no? Incluso el nivel de entrega de los gobiernos griegos ha sido escandaloso. Han vendido islas para poder pagar parte de la deuda externa que tienen, ¿no? Entonces las crisis no solo generan lucha, sino que también muestran la vileza de las clases dominantes que están dispuestos a entregar los recursos naturales, el territorio, etcétera, para pagar sus obligaciones. Y hemos visto durante todo el año pasado las noticias, pero se los cuento. En Francia se aplicó un plan de flexibilización laboral tremendo. Lo aplicó el gobierno socialista, entre comillas, de Hollande, en complicidad con los liberales y en complicidad con los semifascistas, de Jean-Marie Le Pen, y eso provocó durante todo el año pasado un proceso de lucha y de resistencia enorme en la Francia europea, en la tranquila Francia. Yo cuando era chico uno decía, pucha, nuestros países siempre están con conflicto, ojalá viviéramos en Europa, que es todo tranquilo, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que hoy miramos y el tercer mundo se ha metido ahí. Huelgas en Francia, huelgas en España por la crisis, huelgas en Grecia. Ni siquiera Alemania, que es el país más exitoso económicamente, se ha liberado de la acción obrera. Ante los intentos de privatizar, por ejemplo, la Universidad de Berlín, los trabajadores han salido en movilizaciones, paulatinamente a recuperar las mejores tradiciones de la clase obrera. Por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, la semana pasada veo una noticia de Francia donde un empresario decide despedir 150 trabajadores. ¿Qué han hecho esos 150 trabajadores y su sindicato? Es no recuerdo de qué era la fábrica,
pero le colgaron garrafas de gas y turriles llenos de gasolina alrededor de la planta. Y esto fue la semana pasada en Francia, no en Bolivia, ni en el Perú, ni en Malasia, no, Francia, lleno de garrafas de gas. Y dijeron: se produce un solo despido e incendiamos la fábrica. ¿Cómo estarán resolviendo eso? No sé, no he seguido ya el detalle de la noticia. Pero ¿qué quiero señalar con esto? Que los trabajadores están aprendiendo y se dan cuenta que solo la acción organizada, la unidad, impide que nos abusen. Como dijo, lamentablemente, uno se sorprende porque el Ministerio de Trabajo parece que está del lado de los empresarios. Vas a la justicia y los fallos judiciales son a favor de los empresarios. La mayoría. A veces nosotros festejamos: ha salido bien esto, han reincorporado a los compañeros. Pero cada uno de ustedes y de nosotros sabemos y podemos contar decenas de casos en los que no nos va bien. Decenas de casos en los que nos va mal. Que aunque el trabajador tenga la razón, lo despiden, lo echan, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajador se da cuenta, y sus sindicatos, cuando son honestos, se dan cuenta que o pasamos a la acción y después sí vamos a la justicia, y entonces ahí no se nos ríen, porque empezamos a mostrar fuerza. Y la justicia también está sujeta a la fuerza. Yo pensaba recién cuando el compañero planteaba: no nos dejan afiliar, y el doctor planteaba: hay que conseguir pruebas, ¿no? Y es verdad, el doctor. Pero nosotros tenemos que pensar como trabajadores y como compañeros de los compañeros despedidos y acosados. Y entonces yo pensaba: no te dejan afiliar, entonces vamos a la huelga. Te acosan a las compañeras, vamos a la huelga. Te precarizan el empleo, vamos a la huelga. Y entonces vas a ver, y van a ver, que ahí no se nos van a reír, haya o no haya pruebas. El problema que en estos últimos 25 años de neoliberalismo, 25, 30 años de neoliberalismo, nos han formateado la cabeza de que no podemos hacer nada, de que la ley no nos permite, que estamos fregados, que nos van a despedir si vamos a la huelga. Si los trabajadores de Chicago y de todos los fines del siglo XIX y principios del siglo XX hubieran pensado así, hoy no estaríamos trabajando ni 8 horas, estaríamos trabajando 10, 12 horas, porque todo era ilegal. Las leyes, las conquistas sociales se han conquistado con lucha, compañeros. Y rompiendo una, otra y otra y otra vez la ley para imponer nuestra voluntad. Porque si uno no impone su voluntad, te la impone el patrón. ¿Con qué ayuda? Con la ayuda del gobierno, con la ayuda de la policía, con la ayuda del Ministerio de Trabajo, con la ayuda de los congresistas. ¿Hay congresistas malos? ¿Todos los congresistas son malos? No sé, habrá uno que otro bueno, pero el problema que tenemos es, si nosotros somos esclavos y estamos cargando cadenas de 20 kilos, hay congresistas que dicen: no, pues, ¿cómo le van a hacer cargar a esos pobres hombres 20 kilos de cadenas? Que le pongan una cadena de 5 kilos. Para eso se ha peleado tanto. Discúlpenme, yo no quiero cuestionar la labor de las conquistas en las leyes, etc. Pero la verdadera fuente de las ventajas sociales está en la lucha y en la organización. Dicho esto, quiero pasar brevemente al motor de este conflicto que está empezando a desarrollarse entre el trabajo y el capital a nivel internacional, no solo en el Perú. En todo lado estamos viendo estos problemas, lo que decía Brasil, Argentina, Francia, Grecia, etcétera, etcétera. Y la fuente, compañeros, es la crisis económica. Y voy a explicarla por qué.
En el año 1929, y eso lo deben saber ustedes, se produjo la crisis de Wall Street, la famosa Gran Depresión. ¿Qué fue esa Gran Depresión? Fue la quiebra, la acumulación de las contradicciones capitalistas económicas que terminaron estallando con la quiebra de Wall Street. El resultado fue tremendo. Millones de trabajadores se quedaron en la calle de la noche a la mañana. Empresas que parecían florecientes colapsaron en 24 horas. No 100 trabajadores, millones. La depresión, como se la conoció, no solo que dejó trabajadores en la calle, empresas en ruina, etc., sino que desató procesos de crisis interestatal y política enormes. Surgieron los nazis en Alemania, surgieron los derechistas en Francia, estalló la crisis del petróleo y los bolivianos y los paraguayos nos terminamos matando 3 años en la guerra del Chaco, matándonos entre hermanos. ¿Por qué? Porque la Shell quería el petróleo y la Standard Oil, que estaba en Bolivia, también quería el petróleo y el gas. ¿Por qué? Porque las crisis económicas hacen que el cuero de donde salen todos los recursos se achique. Se achique tanto que no solo pelean los obreros con los patrones, sino que también los patrones se pelean entre sí por los negocios, por las concesiones, por los recursos. Pero la crisis del 29, estoy hablando de la crisis del 29 para compararla con la crisis actual. ¿En qué se parecen y en cuál es la diferencia para que me vayan siguiendo? La crisis del 29 no solo generó esta guerra entre patrones, como les cuento, Bolivia, Paraguay en guerra, u otros países, sino que también desarrolló procesos revolucionarios, obreros contra patrones. En 1930 los obreros españoles dicen: hasta acá llegó la monarquía, y le dijeron fuera a Alfonso XIII. Y empezó en 1931 un proceso revolucionario que va a durar hasta 1937 en medio de la Guerra Civil Española. Estuvo pujando para tomar el poder del Estado español. Fueron derrotados, sí. Y apenas fueron derrotados, la clase dominante alemana, que estaba dirigida por los nazis, ocupó Polonia, ocupó Checoslovaquia y empezó la Segunda Guerra Mundial. Es decir, grandes acontecimientos del siglo XX tienen una raíz, y esa raíz fue la crisis económica de 1900, la Gran Depresión. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia, cuál es el parecido entre la crisis económica actual? El año 2008 se produce, que algunos de ustedes deben conocer, y si no, acá se los informo, se produce la crisis económica en Estados Unidos y en España, con la quiebra de varios bancos, como el Lehman Brothers. Esa crisis económica que empezó en 2008 no se transformó en Gran Depresión. No se transformó porque los gobiernos y los bancos, y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pusieron millones y millones y millones y millones de dólares para salvar a los que habían provocado la crisis. Y entonces compraron las deudas. Los estados compraron las deudas y lograron amortiguar el impacto de la crisis. Ahora uno me dirá: sí, pero compañero, en Latinoamérica no hemos vivido crisis. Al revés, hemos venido viviendo bonanza. Acá hay muchos mineros, subieron. Claro, pero ¿por qué subieron? Porque la crisis se manifestó mediante un desarrollo desigual y combinado. Los empresarios del norte, norteamericanos, alemanes, ingleses, etc., ante el inicio de la recesión económica en sus países, ya no les convenía invertir en la bolsa de valores de Wall Street. Ya no les convenía depositar sus dineros en los bancos, por 2 razones. No se sabía si los bancos podían quebrar, como quebraron muchos, ¿sí?
y cargarse con su dinero, sus capitales. Y por otro lado, porque Estados Unidos, para salir de la crisis, dijo: nuestras tasas de interés van a estar en cero. Entonces, si vos ponías 100 soles en un banco norteamericano, pasaban 3 años y te devolvían 100 soles, ni un centavo más. Entonces, ¿qué hicieron los capitalistas? Porque los capitalistas siempre quieren ganar, nunca van a perder, nunca quieren perder. Dijeron: bien, hay que invertir en lo que se conoce como seguros de valor. ¿Por qué? Porque si usted invierte en el oro sigue siendo oro hoy, mañana y dentro de 100 años. No se devalúa. El estaño sigue siendo estaño hoy, dentro de 10 años y dentro de 100 años. No se devalúa. Entonces, los grandes capitalistas empezaron a poner sus dineros no en la bolsa de Wall Street, no era negocio, no en los bancos, no era negocio, sino en la compra de materias primas, que era el seguro de valor. ¿Y eso qué provocó? Que los países productores de materias primas nos beneficiáramos. Entonces, de pronto, y ustedes lo deben haber visto acá en Perú, en Bolivia nosotros lo hemos visto con 10 años de crecimiento económico ahora, en Argentina también lo vivieron, y todos los precios se dispararon. Cuando empezó la crisis, y acá debe haber productores de oro, recordarán, el año 2008, ¿cuánto estaba la onza Troy del oro? $380, más o menos 360 o 340 dólares. ¿A cuánto llegó en 2013? 2012, 2013, $1.600 la onza Troy. La libra fina de estaño, eso lo conocíamos en Bolivia, que vendemos estaño a lo loco, estaba $3.50, $4 la libra fina de estaño. En 2011 alcanzó el récord de $14 la libra fina de estaño. Nunca en la historia había subido tanto el precio del mineral. ¿Me van siguiendo, compañeros y compañeras? Entonces, la crisis económica mundial tuvo efectos desiguales, pero combinados. Desiguales porque Europa y Estados Unidos se hundían, aumentaba la desocupación, los griegos entraban en bancarrota, los españoles entraban en crisis, pero por otro lado, los países productores de materia prima nos beneficiamos y las utilidades subieron. Y entonces uno veía compañeros nuestros, se compraron una casa, se compraron un auto, y uno decía: pucha, ¿cuánto plata estamos ganando en Huanuni, en Bolivia? Los mineros que ganaban 3.000 bolivianos, de pronto empezaron a ganar 25.000 bolivianos por su participación en las utilidades. Ojo, y estoy siendo moderado, otros llegaron a ganar más por mes. Mucho más. Pero ¿qué está pasando hoy? Esa crisis que empezó el año 2008, que no se transformó en Gran Depresión, sí se transformó en lo que todos los analistas dicen, Gran Recesión. Es decir, estamos hablando de 9 años, con este año, de estancamiento económico y de crecimiento muy débil. Estados Unidos creció un poco, pero poco, 1%, 1,5%. Países de Europa no crecen hace años. Entonces, a diferencia de 1929, que es conocida en la literatura, en la academia como la Gran Depresión, y que de la noche a la mañana habían provocado una crisis tremenda, esta crisis es distinta, porque no provocó eso en 24 horas, pero ya lleva 9 años. Les cuento un secreto, compañeros. En 9 años de recesión, el impacto es como si hubiera sido la Gran Depresión. Es decir, en 9 años de estancamiento económico, ¿sí?, los resultados de despidos, flexibilización laboral y problemas interestatales son como si hubiera habido una Gran Depresión ahora. Y eso está provocando fenómenos políticos nuevos y terribles, como los que dio la crisis del 29. Por ejemplo, todos recordaremos que a partir del 2011,
se produce lo que se escuchó como la primavera árabe. La primavera árabe, es decir, procesos revolucionarios que empezaron en Túnez, Egipto, Libia, etcétera, etcétera, ¿sí?, eran el resultado de esta crisis económica. Los precios de los alimentos habían subido tanto, por este seguro de valor que les decía, que la gente no podía comer. Y entonces empezaron a sacarse de encima tremendas dictaduras, como la de Ben Ali en Túnez, como la de Mubarak en Egipto, como la de Gaddafi en Libia. Pero ¿qué pasó? Que esos procesos revolucionarios, esos procesos de lucha de los trabajadores y el pueblo no triunfaron, sino que degeneraron en grandes procesos contrarrevolucionarios. La invasión de la OTAN a Libia, el proceso sirio que degeneró en una tremenda guerra civil, que hasta hoy estamos viendo con 8 millones de refugiados, 8 o 9 millones de refugiados en los campos de Turquía, del Líbano, de Grecia. Compañeros, 8 millones es toda la población de Bolivia, es como que todos tuviéramos, o Lima, todo Lima refugiados, en campos de concentración sobreviviendo como animales. Pero no solo eso, sino que hoy estamos viendo que en Estados Unidos ha llegado a la presidencia un hombre que nadie sabe qué puede hacer, que hoy dice una cosa y mañana puede hacer, lanzar una bomba nuclear en cualquier lado. Y en Francia estuvo a punto de ganar una mujer que opina que hay que expulsar a todos los inmigrantes, que hay que expulsar a todos los musulmanes, y no importa si son franceses. Que Jean-Marie Le Pen sacó 30% de los votos. Es como que Hitler hubiera sacado 30% de los votos en la segunda vuelta. Esto fue hace 2 semanas, 3 semanas. Estamos viendo cómo los portaaviones norteamericanos empiezan a desplazarse a la península coreana. ¿Qué está sucediendo? Que los patrones, las clases dominantes a nivel mundial empiezan a pelearse entre ellos por el reparto de las riquezas del mundo. Pero por otro lado, los trabajadores también estamos empezando a defender nuestros derechos, que están cada vez más siendo cuestionados. Y entonces, acá vamos a un problema, que cuando el cuero se achica, alguien tiene que pagar la crisis, compañeros. Y lo que está haciendo el PPK, o PKK, no sé, PPK, con su plan de reforma laboral y de ataque a los derechos de los trabajadores, es eso. Él está actuando como representante de la clase dominante. De plata estos últimos 8 o 9 años, gracias a la crisis. Pero ahora, como el precio ya se bajó igual, y está bajando, que paguen pues la clase obrera esta crisis. Hay que bajar costos, hay que aumentar los despidos, pero hay que aumentar los despidos, pero por otro lado, al que está efectivo, al que está trabajando, le dicen: hermano, vas a tener que trabajar 2 horas más, vas a tener que trabajar más con menos derechos. Entonces, esta crisis económica, compañeros, está empezando a tocar a nuestro continente. Y al empezar a tocar a nuestro continente, está despertando al gigante dormido, que es esa clase obrera. Esa clase obrera que nos han hecho gemir durante 25 años de neoliberalismo, y que el día de hoy quieren hacernos gemir doblemente, agravando las condiciones de trabajo y perdiendo conquistas laborales. Entonces, primer problema: ¿quién va a pagar la crisis? Ellos quieren que la paguemos nosotros. Bien, nosotros tenemos que empezar a discutir, y por eso está muy bien este foro, ¿cómo vamos a hacer para que esa crisis que nos la quieren hacer pagar a nosotros, la paguen ellos? Y ya no se trata solo de resistir, sino que así como ellos arman su propio plan de guerra,
Nosotros tenemos que formular nuestro propio plan de guerra para que paguen la crisis los que se han llenado de plata estos años. Primer problema. Ahora, antes de continuar con este aspecto, voy a remitirme brevemente a un aspecto ideológico que nos tocó Martín el día de ayer, que tiene que ver con un aspecto ideológico, pero tiene que ver con un aspecto histórico también. Pagar la crisis a los empresarios si no recuperamos nuestra memoria histórica, si no recuperamos nuestras mejores experiencias de lucha de los trabajadores. Porque no podemos empezar una guerra que nos la están declarando los empresarios y los gobiernos de cero. Tenemos que recuperar lo que los que nos antecedieron, los trabajadores de otras generaciones, ya hicieron, y tenemos que aprender de esas experiencias. Por eso está muy bien que el día de ayer Martín hizo esa recapitulación histórica de las luchas de los trabajadores. Este año se cumplen 100 años de la Revolución Rusa, compañeros y compañeras. Ahora uno dice, sí, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, la Revolución Rusa es el resultado de una crisis muy parecida a una crisis capitalista como la que está empezando hoy. La Revolución Rusa es el resultado de la acción obrera independiente para hacerle pagar la crisis ¿a quiénes? A las clases dominantes, al empresariado y a los gobiernos burgueses. ¿Y cuál es su importancia de esta revolución? La Revolución Rusa no triunfó porque existió un Lenin que era mucho más inteligente que muchos de nosotros, o un Trotsky que fundó el Ejército Rojo, y entonces qué lástima que no nace un Lenin ahora, o un Trotsky. No. La Revolución Rusa triunfó, y la clase obrera triunfó hace 100 años, porque aprendió de esas experiencias pasadas. La primera experiencia, y perdón Martín que repita una partecita de lo que dijiste, empezó, hay 3 momentos y 4 formas de organización muy importantes en la historia de la clase obrera. Y cada forma de organización resolvió un problema distinto. La primera internacional, o como decía Martín, la Asociación Internacional de los Trabajadores, cumplió un papel importantísimo. ¿Cuál fue? Convertir a la clase obrera en sujeto político. Todos ustedes, nosotros, ¿qué somos para el empresariado? Capital variable. Nada más. Capital variable. Cuando el empresario planifica sus negocios, dice, necesito tanto de capital constante, camiones, maquinaria, infraestructura para la mina, por ejemplo, o para la fábrica. Y voy a necesitar 300 obreros, 200 obreros, 500 obreros. ¿Qué es eso? Capital variable. Capital constante y capital variable. Somos eso, nada más, descartable, somos un objeto. No somos seres humanos, somos capital variable. Bueno, la primera internacional, la Asociación Internacional de los Trabajadores, terminó con eso. Y cumplió un papel fundamental que hay que recuperar hoy. Convertir a los trabajadores en sujetos políticos, independientes. No dependientes de ningún patrón, de ningún salvador, nada. No, nosotros somos un sujeto político independiente. Y ese fue su mérito. Ese fue su gran paso en la historia. ¿Fue derrotada? Sí. Fue derrotada, en lo que contaba ayer el compañero, en la Comuna de París. Pero esa Comuna de París, que duró 2 meses, donde los trabajadores tuvieron París controlado durante 2 meses, estableció una serie de medidas que hoy tenemos que recuperar. Como por ejemplo, todos estamos asombrados del nivel de corrupción que ha provocado el caso del REF, no solo en el Perú. Está ensuciando a Brasil, está a punto de caer el gobierno de Temer en Brasil.
ha ensuciado a todos los gobiernos del continente, funcionarios de toda clase y color, de izquierda, de derecha, están todos comprometidos y con las manos sucias de haber metido la mano en la... Porque en realidad, en este Estado burgués, los funcionarios y el Estado no responden a los trabajadores, al pueblo, a la ciudadanía. Responden a los empresarios. Eso es lo que explica el rol del Ministerio de Trabajo. Eso es lo que explica el rol de la justicia. Y solo funciona a favor nuestro cuando le imponemos mediante la huelga y la fuerza. Si el trabajador espera que en los tribunales pacíficamente salga todo favorable, casi siempre pierdes. ¿Por qué? Porque es su Estado. Yo ahí tengo una diferencia. ¿Dónde está nuestro amigo doctor Elmer? No es nuestra democracia, no es nuestra justicia, no es nuestro parlamento, es de ellos. Y eso hay que tenerlo bien claro. La única forma de que empiece a funcionar a favor nuestro es, en primer lugar, como parte de nuestro plan de guerra, exijamos: todo funcionario tiene que ganar lo mismo que un trabajador calificado. Y vamos a ver si los mañudos, los corruptos, los vivillos van a querer ser candidatos. Porque hoy quieren entrar porque ganan 6, 7, 10, 15 veces más que nosotros. Bueno, la Comuna de París estableció eso. Uno no podía ser juez si no ganaba igual que un obrero fabril, porque así iba a defender los intereses de los fabriles. Primera cuestión. Por ejemplo, eliminó por los tribunales. El pueblo hacía justicia, precisamente para evitar que nos roben, que nos engañen en los tribunales, que salgan fallos judiciales que uno dice: pero ¿cómo puede ser? Y bueno, mala suerte. Así funciona la ley, así funciona la justicia. No estoy mintiendo, compañeros. Usted va a hablar con cualquier... ¿Y cómo te salió? Como contaba el compañero, le han despedido 9 trabajadores. Y en la jueza de vacaciones emite un fallo a favor del patrón. Y uno dice: pero eso no permite la ley. Bueno, sí, pero lo hacen igual, porque tienen la fuerza. Entonces, el primer hecho enorme, histórico, fue la primera internacional, la AIT. Fue derrotada en un baño de sangre espantoso. Una cosa que hace varios años, como paréntesis, me invitaron, voy a ser breve, rápido, voy a terminar. Me invitaron unos sindicatos después, que ustedes deben recordar, en octubre del 2013, produjo un levantamiento muy grande en Bolivia. Hubo 70 muertos, 500 heridos, o sea, hubo un proceso de lucha de clases muy tremendo. Entonces, el año 2004 me invitan unos compañeros, unos sindicatos en España a dar unas charlas, como acá he venido ahora, y doy charlas también, no solo en España, en Francia. Y uno de esos días, que aprovechando a conocer Francia, me llevan a una iglesia, el Sagrado Corazón. La iglesia del Sagrado Corazón. Está en la parte de arriba de una colina en París. Una cosa muy espectacular, muy bello, ¿no? Entonces, la iglesia es hermosa, uno se sorprende. Yo no soy católico, no soy creyente, ¿no? Pero me gusta visitar porque es una cuestión cultural interesante. Y entonces, esa iglesia de Francia, conseguir las conquistas mínimas, las conquistas económicas y políticas mínimas. ¿Cuáles fueron esas conquistas económicas y políticas mínimas? Derecho a sindicalización, derecho a las 8 horas de trabajo, derecho a votar. Pues como bien decía el compañero ayer, solo se votaba el que tenía propiedad, pero los obreros no tenían propiedad. Hoy, por suerte, algunos tenemos una casita, un auto, no sé, en ese tiempo nada. Lo único que tenían los trabajadores era miseria y una muerte en la pobreza asegurada. Entonces, la Segunda Internacional, la primera había convertido a los trabajadores en sujeto político. La segunda conquistó las primeras herramientas para poder pelear en mejores condiciones. Porque todos sabemos que es muy difícil pelear si no tienes para alimentar a tus hijos.
si no puedes aguantar 10, 15 días de huelga? Porque hay que comer, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas. Entonces la Segunda Internacional conquistó eso. Ese fue su rol histórico. Colapsó la Segunda Internacional. ¿Y cuándo colapsó? Cuando los trabajadores de Alemania, los partidos socialdemócratas de Alemania, decidieron apoyar a sus propios patrones en la Primera Guerra Mundial. El 4 de agosto de 1914, 115 diputados obreros del Partido Socialista, del Partido Socialdemócrata, aprobaron los créditos de guerra del Kaiser y empezó la gran matanza de obreros y campesinos en toda Europa. Y en ese momento Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky dijeron: la Segunda Internacional ha muerto, se ha convertido en un cadáver putrefacto, han traicionado nuestros intereses. ¿Por qué? Porque los obreros franceses iban a matar a los obreros alemanes. ¿Para defender a quién? A los empresarios de su propio país. Y los obreros alemanes iban a matar a obreros franceses para defender a los empresarios de su propio país. Algo parecido nos pasó a los bolivianos y a los paraguayos. Los paraguayos peleaban defendiendo a la Shell y nosotros peleábamos defendiendo al Standard Oil. ¿Es justo eso, compañeros? No, todos sabemos que no. Entonces Lenin, Rosa Luxemburgo dijeron: la Segunda Internacional ha muerto, hay que preparar la Tercera Internacional. ¿Por qué Tercera Internacional? Porque la unidad de los trabajadores es la fundamental que permite ganar las luchas. Y en 1919, luego del triunfo de la Revolución Rusa, surge la Tercera Internacional. Pero surge para cumplir otras tareas. La Primera Internacional, dijimos, convirtió a la clase obrera en sujeto político. La Segunda Internacional sirvió para conseguir las conquistas mínimas. Y surge la Tercera Internacional como instrumento de la revolución socialista mundial. Ese era su objetivo. Era la esperanza de poder terminar con la explotación del hombre por el hombre. Era la esperanza de transmitir todo lo que había conseguido la Revolución Rusa en 1917. Voy a contar rápidamente qué fue lo que se consiguió, compañeros, porque muchas veces nos dicen: no, no se puede, es imposible. En menos de una semana, el poder soviético, los soviet es una palabra rusa, pero que significa consejo, nada más. Consejo. Y estaba formado por diputados obreros elegidos en los distritos y en las barriadas obreras. Era eso el consejo, el soviet. ¿Qué determinó ese consejo obrero cuando tomó el poder? Resolvió el control de los trabajadores de las industrias y de las fábricas. Nunca más la mentira de que no hay ganancias, de que no se puede, que tenemos que ajustarnos el cinturón, que es lo que nos dicen siempre. Se terminó el secreto comercial en 24 horas. Y los trabajadores pudieron empezar a investigar los libros de contabilidad de los empresarios y administrar las empresas, las fábricas, las minas. ¿Pero fue eso lo que hicieron? No, hicieron muchísimo más. Hicieron un esfuerzo enorme para terminar con la opresión de la mujer. Hoy estamos viendo cómo las compañeras mujeres son abusadas, hay acoso sexual, hay acoso político. En Bolivia hace una semana los funcionarios, un alcalde y concejales del MAS casi matan a 2 mujeres concejalas solo por ser mujeres, porque como la ley dice que tienen que ser 50 y 50, para obligarlas a renunciar, las intentaron violar, las golpearon y están internadas, que va a haber procesos por todo lado. Esa violencia contra las compañeras mujeres, el poder soviético lo quiso terminar en una semana. Declaró el derecho al control de su propio cuerpo de las compañeras. Legalizó el aborto, legalizó el matrimonio civil. No existía matrimonio civil en Rusia en ese tiempo. Legalizó el divorcio. Y no solo eso, porque eso son conquistas formales que aún hoy, imagínense, siglo XXI, seguimos discutiendo. Y la iglesia y todos dicen: no, no hay que hacer, no hay que hacer. En una
semana resolvieron sus problemas, pero la causa de la opresión de la mujer, ¿cuál es? El trabajo doméstico que no es pago, porque las compañeras trabajadoras están en la fábrica igual que todos nosotros, pero cuando llegan a su casa tienen las tareas del hogar, el cuidado a los niños, la cocina, etcétera, etcétera, que no, ¿quién paga eso? ¿Alguno de ustedes paga a su compañera por todo ese trabajo? Seguro que no. Bueno, pero entonces, ¿cómo resolvió el poder soviético esto? Organizó lavanderías populares, colectivas, organizó comedores colectivos, organizó guarderías colectivas para aliviar el sufrimiento y la opresión de las compañeras mujeres. No en años de debate parlamentario, no, en una semana, por decreto. ¿Fue eso lo que...? No, hubo más. Liberó a las naciones oprimidas. Y uno contrasta, en Bolivia nosotros decimos, caramba, nosotros tenemos 36 pueblos indígenas, nacionalidades. La constitución que ha hecho Evo y esos partidos le han dado legalidad, le han dado reconocimiento constitucional a 36 naciones. Pero es un reconocimiento limitado. No pueden disponer de sus recursos mineros. No pueden disponer esos pueblos, los quechos, aymaras, guaraníes, trinitario, mocetén, etc. No pueden disponer de los recursos en sus propios territorios. Eso es del Estado. Bueno, el poder bolchevique dijo otra cosa. Dijo, el que quiera hasta separarse tiene el derecho de hacerlo. Porque solo podemos unirnos con plena y absoluta libertad. Y así uno mira, y por ejemplo Finlandia, que estaba bajo la bota del imperio ruso, se liberó. Y hasta hoy es un estado independiente, ¿eh? No es que le dijeron que vamos a incluir en la Constitución. No. Si usted, señor, quiere retirarse de Rusia, adelante, está en su derecho. Y se respeta lo que opinen los trabajadores y los campesinos y los pueblos oprimidos. En una semana. Todo eso contrasta con la miseria que tenemos hoy, donde discutimos, pucha, no, hay que conseguir esta ley que nos permite que nos exploten un poquito menos. Tenemos que conseguir una guardería en la fábrica, pucha, qué gran logro, estamos felices, ¿no? Nos han hecho pelear por la miseria de lo posible. Dicen, no, Javo, no podemos pelear por todo eso, con esto nomás pelearemos porque es lo que se puede conseguir. Bueno, hay que cambiar la mentalidad. Porque si no la cambiamos, nos van a vencer. Y ustedes están preparándose para una huelga tremenda. Y los felicito a los compañeros por eso. Pero hay que pensarla bien, hay que organizarla bien, para asegurar la victoria. Lo que estoy diciendo es para asegurar la victoria, no es una cátedra, no es un discurso profesoral, es un discurso de compañeros, para que podamos vencer. Porque en 25, 30 años lo único que hemos visto es derrota tras derrota. Nos han metido la precarización, nos han metido la terciarización, nos han metido distintos regímenes laborales para funcionarios, empleados, etcétera, etcétera. Derrota tras derrota. Bueno, tenemos que empezar a pensar como un Estado Mayor que quiere vencer, que quiere ganar. Por eso estoy haciendo esta reflexión. Entonces uno dirá, pucha, pero Javo, mirá cómo terminó Rusia. Encima en el año 89-91 se cayó, implosionó. No fue necesario que los norteamericanos, los gringos invadan, no. Los mismos obreros tiraron abajo la Unión Soviética, ¿o no? Los que son de mi edad recordaremos las noticias. Yo recuerdo, era socialista, tenía 20 años, en el año 89-91. Y llegaba del trabajo, el obrero Fabril, a la casa de mi madre, y justo estaba la televisión ahí a la entradita. Y mi madre me dice desde la cocina, ahí está tu socialismo. Miro la televisión y eran los alemanes, picota en mano, destruyendo el muro de Berlín, ¿no? Evidentemente, eso que hubo en la Unión Soviética no era socialismo. Porque el socialismo es un régimen superior, de mayor libertad colectiva e individual. Y eso no había en la Unión Soviética. ¿Por qué degeneró? Porque la revolución en 1920 no se expandió. Y acá vamos a un problema muy interesante.
Lenin, Trotsky, el socialismo es internacionalista, es lo que decían los compañeros el día de ayer. Es decir, ¿con quién vas a estar? ¿Con el empresario peruano o con el trabajador chileno de la escondida que mandó el saludo de apoyo a la huelga? La clase obrera es internacional, lo mismo que el capital. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el empresario peruano se lleva mejor con ustedes o se lleva mejor con sus socios de la transnacional, de cualquier empresa transnacional? Se lleva mejor con ellos. Van al cine juntos, van a la ópera, al teatro, pasean por París juntos, hablan en inglés o en francés. Y mientras tanto, el trabajador, sea peruano, boliviano, chileno, tiene que gemir con jornadas de trabajo extenuantes, sin condiciones laborales. El capital es internacional. Y los que poseen capital son internacionales, hacen sus negocios internacionalmente. O Piñera no invirtió acá en las líneas aéreas, que tuvo un problema en Chile por eso. Y sí. Y entonces después insultan que los peruanos esto, que los bolivianos esto. Es todo discurso de boca para afuera. Después hacen muy buenos negocios. ¿Por qué el internacionalismo era importante? Porque si la revolución rusa contagiaba a los trabajadores alemanes, Alemania era un país avanzado en ese tiempo. Si la revolución vencía en Alemania, había posibilidades de distribuir zapatos, de distribuir comida. Y eso es socialismo. Pero la revolución en Alemania no triunfó. Fue derrotada a sangre y fuego. Asesinaron a toda la clase obrera más avanzada de Alemania en 1918. Y al no vencer, la pobre y atrasada Rusia, lo único que tuvo para socializar fue miseria, fue pobreza. Y cuando hay pobreza, cuando hay miseria, hay filas para el pan, como lo estamos viendo en Venezuela. Hay colas. Y cuando hay colas, y esto lo hemos vivido, compañeros, los que somos más viejos, yo era joven, era adolescente cuando sucedió esto en los años 80 con la UDP en Bolivia, y acá estaba Alan García. La inflación. Cuando hay hambre, cuando hay pobreza, hay escasez. Y cuando hay escasez, tienes que poner un policía que vigile la fila. Y todos sabemos que si uno es amigo del policía, dice, hermanito, pásame esto y listo. ¿Qué surge? La burocracia. Surge una capa social que se beneficia de la administración estatal. Y entonces, la Tercera Internacional murió. La Tercera Internacional, que estaba pensada para ser la revolución socialista mundial, colapsó y fue copada por el estalinismo. Se perdió la democracia soviética y se instauró un régimen de terror. Un régimen de terror que se hundió en 1989-91. Por eso no era socialismo. En 1938, un grupo de revolucionarios rusos y de varios países se dieron cuenta de este problema. Y entonces dijeron, la Primera Internacional sirvió para convertir a los trabajadores en sujeto político. La Segunda Internacional para conseguir las conquistas mínimas, políticas y económicas, 8 horas, etc. La Tercera Internacional para prepararse así para la Revolución Socialista Internacional. Pero en 1938 dijeron, hace falta una Cuarta Internacional que recoja las tareas de la primera, de la segunda, de la tercera, pero además que resuelva un nuevo problema político y social. Cada una resolvió distintos problemas. ¿Cuál era el problema que tenía que resolver la Cuarta Internacional? Un fenómeno social y político nuevo, que es lo que se conoce como burocracia. ¿Y qué significa la burocracia? Uno dirá, antes también había burocracia, porque si hay un sindicato, por ejemplo, el que administra también es un administrador, puede ser un burócrata. Pero el problema nuevo que tenemos en el siglo XX
es que mientras antes las diferencias entre los compañeros trabajadores eran solamente políticas, entonces yo podía tener diferencias políticas con uno, con otro, ¿se entiende? No, eran solo políticas. El problema es que en el siglo XX esas diferencias adquieren fuerza material. Es decir, empieza a surgir un fenómeno que lo conocemos todos, compañeros. Dirigentes que ya no ganan lo mismo que un trabajador de base. Dirigentes que están con mucho dinero por parte de las empresas. Y eso pasó en la Unión Soviética. Social y político gravísimo. Miren Corea del Norte. ¿O ustedes creen que el loco ese Kim Il-sung o Kim Jong-un, no sé, que es una monarquía socialista casi? El abuelo instauró la República de Corea del Norte, luego le pasó el poder a su hijo y luego le pasó, cuando muere Kim Il-sung, le pasa el poder a Kim Jong-un. Eso no es socialismo. El socialismo es libertad. En ese sentido es casi anarquismo. No son brutales dictaduras. A mí me gustaría que todos los que se dicen del Partido Comunista, que defienden a Stalin, todos se vayan a vivir a Corea del Norte. Si tanto les gusta, vamos a ver. ¿Se entiende? Que empieza, y con esto termino esa parte histórica, esta nueva crisis internacional que va a provocar fenómenos políticos terribles, compañeros. Créanme, terribles, si es que los trabajadores no damos una salida, está volviendo a plantearse. ¿Por qué hice esta recapitulación de la primera, de la segunda, la tercera y la cuarta internacional que hay que poner en pie? Porque si no recuperamos esas banderas históricas, no podemos vencer. Y entonces, ¿cómo vamos a vencer en estos nuevos combates y en esta nueva crisis que nos están planteando los empresarios y sus gobiernos? Solo podemos hacerlo con la unidad, y está muy bien lo que se dijo el día de ayer, y la organización. Pero la unidad y la organización no significan un cheque en blanco a los dirigentes. No significa confianza por confianza. La confianza se construye, compañeros. Y eso lo sabemos hasta en las relaciones de pareja. No es por decreto que se hace confianza. La confianza se construye con hechos concretos. Y lo que hemos visto durante muchos años es que muchos trabajadores no le tienen confianza a los dirigentes. Y no le tienen confianza porque hemos visto. No sé quién me contaba ayer charlando en el almuerzo que la huelga de la Sutter, ¿no? De Sauter, no sé cómo le dicen, perdón compañero que no la pronuncio bien, no salió bien porque vino un dirigente desde Canadá. ¿Qué hacía en Canadá ese dirigente? ¿Por qué no estaba en las barricadas? ¿Por qué no estaba peleando con los trabajadores? No lo sé, pero lamentablemente ese es el escenario. Entonces, una forma que los trabajadores lograron conquistar y vencer a las clases dominantes fue mediante la democracia sindical y los delegados revocables elegidos en asamblea de base. Entonces yo no elijo al compañero, es mi dirigente en una asamblea. Estamos en medio de la huelga. Pero si el compañero no funciona, yo tengo que tener la posibilidad y el derecho de decir, compañero, vuelva a la base, que suba otro. Porque si no hay eso, ¿cómo vamos a vencer? Hay que empezar a discutir, compañeros, la formación de comités de huelga. Pero comités de huelga formados, sí, por los sindicatos, las federaciones, pero con delegados de base, elegidos en asamblea, deliberando en asamblea. Uno cada 50 trabajadores. Uno cada 50. Y comités regionales de huelga hasta llegar a un comité nacional de huelga. Y donde alguno se chequea, asamblea, abajo compañero, va otro. Así se vence. Y así ganaron los bolcheviques en la Revolución Rusa que hoy conmemoramos 100 años, compañeros. Recuperemos las mejores tradiciones de lucha de nuestra clase. Porque nuestra clase es la única que puede terminar
con la barbarie que están preparando los capitalistas. Nos están preparando nuevos ataques a nuestros derechos. Están preparando nuevas guerras, como la de Siria, como no sabemos cómo va a terminar lo de Corea. Están preparando un mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos cada vez más violento, más miserable, más degradado con la contaminación ambiental, el cambio climático, que lo han provocado ellos, en su sed de ganancias. Solo nosotros, la clase obrera, los trabajadores, recuperando las banderas de la primera, de la segunda, de la tercera y de la cuarta internacional, podemos ofrecernos a nosotros y a nuestras familias un futuro digno, compañeros. Solo esto tengo que decirles y vayamos a comer. Muchas gracias.